Bueno, vamos a empezar por el bombardeo, el gran bombardeo que ha llevado a cabo Estados Unidos a los hutíes en Yemen. Hace mucho que no hablamos de Yemen, creo, en el Sí, programa. así que cuéntanos un poco porque la cosa se ha puesto, nunca mejor dicho, caliente. Pues este fin de semana Estados Unidos llevó a cabo una serie de ataques aéreos y navales de gran escala contra las posiciones de los rebeldes hutíes en Yemen. La operación, ordenada por el presidente Donald Trump, tuvo como objetivo neutralizar las capacidades militares de los hutíes y proteger la navegación en el Mar Rojo, que había sido amenazada por ataques anteriores de este grupo. Sí. Los ataques estadounidenses se centraron sobre todo en radares, sistemas de defensa aérea, casi todos como siempre proporcionados por Irán, y plataformas de lanzamientos de misiles y drones de los hutíes, que son con los que atacan los barcos mercantes, que normalmente siempre eligen los barcos mercantes que tienen como origen o destino Israel. Y casi no respetan nada en cuanto a banderas, ¿no? Salvo que sea bandera rusa o algo así, y algunos lo han atacado por error, pues bueno, es lo que suelen hacer. Según el Ministerio de Salud, controlado por los propios hutíes, al menos 31 personas murieron y 101 resultaron heridas. La mayor parte, siempre según ellos, mujeres y niños, ¿no? Esta operación militar, que como decía David, fue directamente ordenada por el presidente Donald Trump, pues es una acción de castigo que se encuadra dentro de una mayor operación militar dentro de Oriente Próximo y que Trump parece que quiere desarrollar durante los próximos meses. Según Trump, este ataque decisivo y poderoso se debe, bueno, pues a la campaña de piratería, violencia y terrorismo, esto lo ha dicho él literalmente, de los hutíes contra buques y aeronaves estadounidenses. Recordemos también que los hutíes han intentado atacar buques de guerra estadounidenses, de momento sin éxito, pero lo han intentado. Al final, el Comando Central estadounidense en la región ha confirmado que estos ataques forman parte de una ofensiva a gran escala llevada a cabo desde aviones de combate y desde el portaaviones Harry S. Truman. La guerrilla hutí, que controla importantes áreas de Yemen, incluida la capital, ha declarado que esta agresión no quedará sin respuesta y que sus fuerzas armadas están listas para una mayor escalada. Han responsabilizado directamente a Estados Unidos y al Reino Unido. Este enfrentamiento amenaza con reabrir hostilidades en Oriente Próximo después de una relativa calma tras el alto el fuego en Gaza. Los hutíes, por su parte, han estado atacando buques en el Mar Rojo desde las primeras semanas de la guerra en Gaza, en solidaridad con el grupo islamista palestino Hamas, afectando el comercio mundial a través del canal de Suez. De hecho, bueno, fueron los únicos que han podido ayudar o que han puesto en jaque un poco, ¿no?, a Occidente con el ataque, con los ataques en el Mar Rojo. Recordemos que al final, pues lo que pudo hacer Hezbollah para ayudar o para meter presión a Israel, pues fue bastante poca cosa. Irán, bueno, pues no se metió mucho a aquellos ataques con misiles balísticos, pero que bueno, que al final fue un poco de cara a la galería. Y las milicias sirias o iraquíes, pues tampoco es que hayan hecho mucho, ¿no?, por meter presión para que acabase la guerra de Hamas. Por tanto, bueno, pues los hutíes con sus medios rudimentarios y el armamento que les manda Irán, pues han sido los que mejor han sabido adaptarse o los que más oportunidad han sido de ser decisivos y estratégicos, ¿no?, en la región de Oriente Próximo. Bueno, esto por la parte de los ataques de Estados Unidos a Yemen. Seguiremos informando. Bueno, no hemos contado, igual lo tenemos que contar un día en las profundidades o así, un poco la guerra de Yemen, porque, bueno, entendemos que ya hemos hablado mucho de ello y que todo el mundo sabe quiénes son los hutíes, pero por si no lo sabéis, pues bueno, es una milicia chiita que habita concretamente en el noroeste de Yemen y que está enfrentada en una guerra civil contra el gobierno legítimo, que es árabe suní, que es aliado de Arabia Saudí. Y luego hay dos actores más en este conflicto: los secesionistas del sur, ¿vale?, que si bien luchan contra los hutíes, no se llevan del todo bien con el gobierno. Y luego están, pues, los terroristas habituales de esa región que poblan algunas localidades del desierto de Yemen. Y bueno, vamos a ir de Yemen a otro lugar que tampoco solemos hablar mucho, que es Perú.
parece que el gobierno de Perú va a declarar en las próximas horas el estado de emergencia en Lima Metropolitana y la vecina provincia del Callao, autorizando el despliegue de las Fuerzas Armadas en apoyo de la Policía Nacional. ¿Qué ha pasado por allí? Pues la decisión se produce tras el asesinato de Paul Flores, cantante del grupo de cumbia Armonía 10, quien fue víctima de un asalto a la furgoneta del conjunto. Armonía 10, ojo, que los estaba buscando en YouTube y hacen buena música. ¿Sí? Sí, la verdad. Bueno, típico como de fiestas de pueblo, ¿sabes? Que van ahí unos cuantos a unas cumbias. Pues La luego, verdad luego, que luego nos los ponemos. recomendamos su visionado. Bueno, pues parece que tristemente Paul Flores ha sido víctima de un asalto a la furgoneta de hecho, del conjunto musical de Armonía 10. Además de la declaración del estado de emergencia, el gobierno ha convocado para este martes una reunión del Consejo Nacional de Seguridad de la Ciudadanía que reúne a las principales autoridades de los poderes del Estado y ha anunciado una reforma del sistema penitenciario del país. Bueno, pues mucha fuerza a la gente de Armonía 10, pero decir que la criminalidad en Perú ha experimentado un gran incremento en los últimos años, ¿no? De hecho, toda la zona, porque también recordamos en Ecuador el año pasado ocurrió lo mismo, que tuvieron que declarar el estado de excepción. Y no sé si te acuerdas tú de esto, David, cuando unos hombres armados entraron a la televisión y dieron un discurso. En la televisión, sí. Bueno, pues lo mismo que ha ocurrido en Ecuador está ocurriendo también en Perú. Y bueno, pues esto afecta a diversos sectores de la sociedad y incluso a la propia economía del país, ¿no? Al final, según datos oficiales, en 2024 se registraron 2.126 homicidios, superando los 1.431 de 2023. Y esto hace que estas cifras son más del triple de los, por ejemplo, homicidios que se registraron en el año 2017, ¿no? El sector del transporte ha sido particularmente afectado por la extorsión. Empresas de transporte público han tenido que suspender sus servicios debido a las amenazas y ataques, lo que ha llevado a huelgas y protestas en demanda de, pues una mayor seguridad. Lógicamente, la gente se acaba cansando de que tenga que pagar la extorsión de las mafias o de que le roben, todo esto, pues al final hace que obviamente la tensión social crezca, ¿no? La presencia de organizaciones criminales extranjeras en el país, como el Tren de Aragua, del que hablaremos luego, ha contribuido a la complejidad del panorama delictivo en Perú. Es importante destacar que esta no es la primera vez que se implementa el estado de emergencia en Perú como respuesta a la inseguridad. En septiembre de 2023 se declaró esta medida en los distritos de San Juan de Lurigancho y en San Martín de Porres, así como en la provincia de Sullana, en Piura. Esto, evidentemente, pues también debido al incremento a las actividades delictivas, ¿no? Sí, lo que no está claro es, la estrategia del gobierno para acabar con la criminalidad y está siendo, pues, objeto de debate, ¿no? Porque mientras las autoridades aseguran que el estado de emergencia ha contribuido a la reducción de ciertos delitos, pues al final la gente y expertos en seguridad pues cuestionan su impacto en el largo plazo, ya que sin reformas integrales en el sistema de justicia y en las políticas de seguridad, pues es complicado que la cosa cambie por Perú. Entonces, bueno, pues mucha fuerza a la gente de Perú y esperemos que se pueda solucionar el tema de la criminalidad, ya no solo en Perú, sino en toda Latinoamérica, que ahora mismo yo te diría que posiblemente sea el mayor problema, ¿no?, de la región. Sí, de hecho la siguiente noticia que vamos a contar está muy relacionada con todo este tema. El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha anunciado la llegada al país de los primeros 238 miembros de la organización criminal venezolana, que ya comentabas tú, el Tren de Aragua. Fueron trasladados de inmediato al centro de confinamiento de terrorismo, a la supercárcel, el CECOT, donde permanecerán durante un año con posibilidad de extensión. Sí, bueno, los ha enviado a Estados Unidos. Eran miembros del Tren de Aragua que estaban detenidos en cárceles estadounidenses, los han enviado a El Salvador y Estados Unidos va a pagar un dinero a El Salvador para que puedan estar en el CECOT y de esa manera también pues el propio centro, la propia cárcel, se va a poder autofinanciar. El presidente Bukele ha compartido imágenes de la llegada y traslado de los detenidos en sus redes sociales, destacando la cooperación entre ambos países en la lucha contra el crimen organizado. Recordamos que el CECOT, conocido por sus estrictas medidas de seguridad, ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones de derechos humanos debido a las condiciones de detención y al trato de los reclusos. Sí, el CECOT, podemos dar unos pequeños datos de qué es.
bueno, ya hay mucha información por ahí, pero para que esté resumida, ¿no? Tiene capacidad para unos 40.000 reclusos y es el gran símbolo de la política de mano dura de Bukele contra el crimen organizado, ¿no? Contra las pandillas, que es como se llama así a las mafias o a las organizaciones criminales que operan en El Salvador. Está ubicado en una zona remota y tiene un montón de medidas de seguridad súper estrictas, con vigilancia permanente, las celdas no tienen ventanas, el régimen de control es casi absoluto y allí los presos están recluidos la mayor parte del tiempo sin acceso a luz natural, no hay ni visitas, no hay derecho a llamadas telefónicas y bueno, el objetivo el por qué es todo esto, ¿no? Pues según el gobierno es porque quieren que los presos paguen por sus crímenes, pero sin comodidades, ¿no? Al final el centro está diseñado para quebrar cualquier posibilidad de organización interna y eliminar privilegios o comodidades, ¿no? Bueno, esto pasa mucho en las cárceles de Latinoamérica, que hay un grupo que colabora o que tiene el control de la cárcel dentro del propio penal y colabora con o llega a acuerdos, ¿no? Con los propios dirigentes del penal, con el personal de seguridad, pues aquí esto no pasa, ¿no? De hecho, las diferentes pandillas que antes se mataban en la calle han sido forzadas a convivir dentro de las mismas celdas. Y bueno, pues los presos no salen de sus celdas salvo cuando son movilizados en grupo, generalmente para registros, traslados o actos de castigo colectivo. Durante los traslados, estas imágenes seguramente os suenen, ¿no? Que se muestra a los prisioneros pues esposados, agachados, con la cabeza abajo, siempre van, ¿no? A veces incluso semidesnudos y siempre escoltados por personal armado. En cuanto a las celdas, pues no tienen camas individuales, son solo una especie de colchonetas finas y se les raciona tanto los alimentos que comen como el agua que reciben. De hecho, incluso las duchas son por tiempo limitado, ¿no? Al final, los presos tienen derecho a 1 hora de ejercicio al día y también se les permite asistir a misa que se realizan dentro del propio centro. Así que, bueno, no me gustaría a mí estar en el CECOT y veremos, ¿no? Porque siempre que se hace un reportaje dentro de la cárcel, lo que se dice es que, bueno, la idea es que esos presos nunca vean la luz del día, nunca vuelvan a salir del CECOT. No sé si esto será así, pero bueno, igualmente está complicada la situación. En Latinoamérica decíamos en general, aunque en El Salvador, bueno, estas medidas sí que se han mostrado eficaces para acabar con el crimen organizado. Lo que pasa que, bueno, están las organizaciones de derechos humanos que no les acaba de parecer bien el método. Bueno, vámonos ahora con el rincón del tiburón porque tenemos mucha actualidad económica y vamos al lío. Bueno, lo primero que vamos a contar es algo que puede sonarle a chino a muchas personas que no tengan relación con el mundo de la macroeconomía, vale, pero lo vamos a explicar para mostrar por qué la noticia que va a continuación es muy importante, ¿no? La noticia básicamente dice que la oferta monetaria china M1 ha dado un subidón espectacular, casi duplicándose en lo que llevamos de año 2025. Vale. ¿Y qué es la oferta monetaria? Claro, ahí está la cosa, ¿no? ¿Qué es esto de la M1, la M2, la M3? Bueno, la oferta monetaria M1 es una medida de la cantidad de dinero líquido que hay en una economía, ¿vale? La M1 incluye el dinero que se puede usar de forma inmediata para comprar bienes y servicios, es decir, todos los billetes y monedas que hay en circulación, vamos, el dinero físico que usamos, y los depósitos a la vista en los bancos. Es decir, el depósito que puedes tener en tu cuenta bancaria, pero el que está disponible. O sea, el dinero líquido. Un poco real, ¿no? El dinero real, el que está dinero disponible material, para no que sé. mañana puedas ir a comprar algo, ¿vale? No incluye los ahorros a plazo fijo, los fondos de inversión, ni cuentas que tienen penalizaciones por retirada, ¿vale? Esto es lo que no incluye. Todo eso entraría dentro de la M2. Perdón. Un aumento de la M1 que indica un aumento de que haya más billetes y fondos a la vista. Bueno, pues si de repente sube de manera completamente exponencial, como este caso, que se ha duplicado en cuestión de semanas, pues indica que el Banco Central está inyectando dinero para estimular la actividad económica. Algo que sabemos que el Banco Central chino quería hacer para no coquetear con la deflación y también para estimular su crecimiento económico.
Problema, si la M1 sube mucho y la economía no crece, es decir, si se imprime dinero sin que crezca realmente la economía, pues lo que hay es un gran riesgo de inflación en el futuro. Esto también pues tendría que impactar en China en el valor del yuan, ¿vale? Porque si imprimimos más billetes, al final pues la moneda se devalúa. Se devalúa siempre ¿no? Contra otras monedas como el euro o el dólar que tengan esa impresión de dinero estable, ¿no? ¿Ha quedado claro? No Sí, sé sí. si... Sí. Fácil, ¿no? O sea, Sí. simplemente... Me da curiosidad, no sé si lo sabes, Sí. el M2, porque hay M2, M3 también, o sea, que es un poco que es los niveles de realidad del Sí, dinero. no, bueno, realmente lo que vamos subiendo en el resto de curvas, vamos metiendo más dinero en la economía. Pues ya vamos metiendo créditos, vamos metiendo fondos de inversiones, Pero se va metiendo en función de... Bueno, son medidas económicas. Vale. Simplemente hay que ver cómo evolucionan las tres curvas para saber lo que está pasando, ¿no? Porque Vale. no es lo mismo que lo que esté ocurriendo es que aumenta el dinero en circulación en la calle, por entendernos, o que lo que realmente está ocurriendo es que ha aumentado mucho la inversión Vale. o el crédito o lo que sea, Ok. ¿no? Bueno, esto en China. Importante para gente que invierte, pues normalmente cuando hay un escenario como este que acabamos de ver, pues suele ser buenos momentos para las bolsas, porque al final pues estimula la economía, las empresas crecen, hay una mayor actividad económica, al menos hasta que aparece la inflación, suele ser un momento dulce. De hecho ya se está notando como el índice chino, pues sí que el índice de referencia de la bolsa de Hong Kong y de Shanghái, los índices de referencia están aumentando mucho y empresas pues como típica JD, Alibaba, bueno, hay un montón, Pinduoduo, pues están haciendo muy buena performance en este año 2025. Nos movemos. Nos movemos. De China Argentina. a Argentina. Hoy estamos haciendo desplazamientos muy grandes, ¿eh? Tenemos datos frescos. Me gusta porque estamos tocando mucho América Latina, que, oye, Que a veces se nos queda pendiente, ¿no? y nos miran mucho, nos ven mucho desde allí y es importante. Bueno, en febrero de 2025, la inflación mensual en Argentina fue del 2,4%, ligeramente superior al 2,2% registrado en enero. Esta cifra eleva la inflación acumulada en los primeros 2 meses del año al 4,7% y la interanual al 66,9%. A pesar de que la inflación mensual subió respecto al mes anterior, Milei celebró el dato en las redes sociales y señaló que si se dejara de lado el fuerte aumento de la carne, la inflación hubiese sido del 1,8%, ¿vale? Además, aseguró que si todo sigue como hasta ahora, en abril o mayo podría lograr una inflación mensual menor al 2%. No sé cómo lo ves. Bueno, esto quiere decir que en promedio los precios en el país son casi un 67% más altos que hace un año. Eso significa la inflación interanual. Aunque parece mucho, hay que recordar que hace apenas unos meses la inflación anual cuando llegó Milei era de, bueno, hace un año, más que hace unos meses, la inflación anual era del 211,4 y ahora estamos en el 67. Por tanto, hombre, la evolución es buena, a pesar que en los últimos 4 o 5 meses esta se ha mantenido estable. Bueno, ¿qué ha pasado para que en este tiempo, en este año, haya bajado tanto la inflación, ¿no? Pues bueno, lo hemos contado por aquí muchas veces, pero básicamente es que el gobierno de Javier Milei ha aplicado un ajuste muy fuerte que ha logrado reducir el ritmo de aumento, sobre todo controlando el gasto público. Detrás de esta desinflación y de este ajuste podemos, o lo que más llama la atención es el frenazo por parte del gobierno a la emisión de dinero. Y como gracias a eso pues también ha dejado de devaluar el peso al ritmo anterior, ¿no? Entonces, si antes se devaluaba al 2% mensual, pues ahora esta cantidad ha bajado al 1%. Esta estrategia también, oye, ha generado efectos negativos. Al final, una caída en el consumo, al principio sobre todo, más control sobre el mercado cambiario, lo que ha provocado, pues bueno, que el Banco Argentino haya tenido problemas con el dólar, pero bueno, poco a poco parece que la situación se va normalizando. Y en medio de este panorama, pues al final lo que busca ahora Argentina es cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para obtener entre 15.000 y 20.000 millones de dólares, que es una cantidad bastante interesante, y con eso se supone que el Banco de Argentina podrá apuntalar su sistema financiero
y monetario, y con ello pues no tener problemas en el futuro. Luego, en cuanto a la pobreza, según un estudio de la Universidad Torquato Di Tella, se ha estimado que entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 la tasa de pobreza en Argentina se ha reducido del 47% al 34,9%. Este descenso de 12 puntos porcentuales se atribuye a la disminución de la inflación y al menor costo de la canasta básica. Además, la tasa de indigencia ha caído del 15,8 al 8,7% en el mismo periodo. Bueno, pues por ese lado sí que hay buenas noticias, a menos pobreza y menos indigencia, pues más desarrollo y una mejor vida para los argentinos. Vamos con el tema del oro, porque tenemos récord absoluto al llegar a la nada desdeñable cifra de $3.000 por onza de oro. El oro ha alcanzado recientemente un hito histórico al superar los $3.000 por onza. Este aumento fue impulsado por la incertidumbre global, los aranceles entre Estados Unidos y la Unión Europea y la guerra en Ucrania. Sí, además de la posibilidad de que la Reserva Federal de Estados Unidos reduzca las tasas de interés, pues oye, ha incrementado el atractivo del oro como inversión. Cuando los bancos centrales aumentan la masa monetaria para estimular la economía, como vimos que estaba ocurriendo en China, pues suele crecer la preocupación por la pérdida de poder adquisitivo de las divisas. Lo que comentamos antes de que si subes mucho la oferta monetaria, el dinero vale menos si no va acompañado de crecimiento económico. Y ahí es donde el oro actúa como un valor refugio contra la depreciación monetaria, lo que impulsa su demanda. A más demanda, obviamente, más precio. Por otro lado, muchos bancos centrales también han estado comprando oro para diversificar sus reservas y disminuir su dependencia del dólar o otras divisas, pero sobre todo del dólar. El oro además cotiza en dólares estadounidenses, así que si el dólar se debilita frente a otras monedas, lo normal es que también lo haga frente al oro, que suele encarecerse. Así que, bueno, otro motivo por el cual el oro sube. Y lo que comentabas tú antes, pues la incertidumbre geopolítica, los conflictos internacionales, cuando hay riesgo de recesión o eventos inesperados, como la pandemia, la crisis energética, una guerra que afecta a todo el mundo, pues eso genera miedo en los mercados y en esas situaciones los inversores buscan activos refugio, ¿no? Como el oro o como quieren que, o se cree, ¿no?, que va a actuar Bitcoin en el futuro. Lo comentábamos el otro día, sí. Al final, los analistas financieros anticipan que el precio del oro podría mantenerse elevado a corto plazo, pero es verdad que voces autorizadas como Goldman Sachs ha ajustado un poco el pronóstico de crecimiento del oro, ¿no? Y dicen que podría alcanzar los $3.100 por onza a finales de este año, lo que sería más o menos un 3% de subida de aquí a que acabe el año. Y esto depende de que haya una demanda sostenida por parte de los bancos centrales, como la ha habido en este pasado año, y de que, bueno, pues el mercado y sus condiciones favorezcan la búsqueda de activos refugio. Bueno, pues hasta aquí las noticias de hoy. Ha quedado completito el Rincón del Tiburón. Bastante completo, bastante interesante. Me parece que son 3 noticias muy, muy relevantes, sobre todo, insisto, para aquellos aficionados a la inversión. Y la gente de Memorias de Pez, que hay gente que nos ve en Memorias de Pez, David, ¿qué hacemos con ellos? Pues la gente que nos ve en Memorias de Pez tiene que irse a la pecera para seguir viendo el programa que continúa, que tenemos secciones muy interesantes hoy. La pecera de Memorias, nos vemos allí, y para los que ya nos veáis en la pecera de Memorias o en Spotify, pues seguimos con el programa.